Un fuerte olor y el calor más abrasador que jamás hubiese sentido despertó al águila. Cuando abrió los ojos, su nido estaba rodeado de llamas. De un lado se encontraba el acantilado que tanto temía y del otro lado matorrales cubiertos en llamas. El reseco nido que le dejaron sus padres se empezaba a encender con demasiada facilidad, y el único lugar que no podía ser devorado por el fuego era el oscuro y terrible abismo que toda su vida había evitado. Ese era su fin, pero fue entonces que recordó las palabras del buitre. Palabras que cambiarían su vida y podrán cambiar la tuya, pero para entenderlas, primero debemos conocer un poco más sobre esta águila, que todas sus desgracias le llevaron a tener mucho miedo a volar. Colgando de un acantilado hecho de maleza y hojas, se encontraba el nido de un par de majestuosas águilas. Dentro había 3 crías, el orgullo de mamá y de papá águila. Como en todas las familias, cada uno tenía su propia forma de ser. El mayor era arriesgado y temerario, la de en medio cuidadosa y analítica, mientras que el más pequeño era tímido y no le gustaban los problemas. Nunca le molestó ser el último en comer. De hecho, le daba pereza chillar y prefería esconderse en la parte más cálida del nido a esperar que fueran a alimentarlo. Durante 12 semanas, los padres cuidaron y alimentaron diligentemente a sus pequeños hasta que llegó el momento de partir. El águila mayor no lo dudó ni un instante y con desesperación fue el primero en emprender el vuelo. La hermana de en medio tardó un poco más en partir. Quería estar preparada, pero cuando lo consideró prudente, partió para empezar su vida. Sin embargo, el hijo más joven no quería salir. Sus padres y hermanos lo animaban, explicando lo maravilloso que es surcar los cielos y ser el rey de las alturas, pero nada funcionaba. Su familia no se daba cuenta que a la joven ave todo eso le parecía absurdo. ¿Por qué habría de salir a buscar comida y soportar las inclemencias del tiempo, cuando podría quedarse ahí descansando? Más días pasaron y el águila más joven seguía sin querer volar. Se había quedado solo, pues sus padres fueron a construir otro nido, al igual que sus hermanos. De vez en cuando salía a caminar alrededor del nido para cazar algunos insectos que habían en los matorrales, pero la verdad es que casi nunca era necesario, pues sus padres y hermanos solían visitarlo para llevarle un poco de lo que habían cazado: pescado, roedores y todo tipo de carne. Lo hacían con la esperanza de que esos manjares lo animaran a salir del nido, pero sobre todo lo hacían con el miedo de que si no le daban nada de comer, moriría de hambre. Sin embargo, el hermano pequeño cada vez tenía más miedo de enfrentarse al mundo, pues sin darse cuenta, en su corazón crecía el temor a caerse mientras volaba, a no poder conseguir comida tan rica como la que le llevaban y demás terrores que le hacían sentir que lo mejor era quedarse en la comodidad del nido. Los días empezaron a convertirse en semanas. Las cosas estaban cambiando bastante, pues sus padres y sus hermanos ya no lo visitaban tanto como antes, pues ahora cada uno tenía crías a quien alimentar y cuidar. El águila se sentía cada vez más sola, pero ese sentimiento solo le servía para encerrarse aún más en sus miedos y sus comodidades, que de hecho cada vez eran menos cómodas, pues además del hambre y el aburrimiento, el verano estaba llegando a su cúspide y el calor en ese viejo nido se volvía insoportable. Desde hacía mucho tiempo había un buitre que miraba con atención a ese águila conformista, y el águila ya se había dado cuenta, pero nunca había tenido el valor para confrontarlo, hasta que un día, cansado del calor, harto de comer insectos y enfadado por la mirada penetrante y silenciosa del buitre, decidió preguntarle qué era lo que tanto le observaba. El buitre simplemente lo siguió mirando, mientras el otro ave le reclamaba, molesto pero incapaz de volar hasta donde se encontraba. Aún en silencio, parecía que el pico del carroñero esbozaba una sonrisa, mientras que el águila no paraba de reclamar. Después de un buen rato, el buitre rompió su silencio, pero lo que salió de su pico, más que una respuesta, parecía una sentencia. Palabras que resumían todo lo que había estado observando durante esas semanas. Palabras que marcarían al águila para siempre, aunque en ese momento no lo sabía. Mira a tu alrededor, muchacho. Llevas mucho tiempo al filo del precipicio del cambio, temiendo tu inevitable caída hacia el abismo.
Mantente atento en ese momento y cuando llegue no dudes en saltar, pues es solamente cuando caemos que aprendemos si podemos volar o si te convertirás en la cena de un viejo buitre como yo. Tras decir esa ominosa sentencia, el buitre emprendió el vuelo dando graznidos que más bien parecían risas. El águila intentó no prestar atención a las crípticas palabras del pajarraco, por lo que se dispuso a descansar, aunque esas frases no dejaban de retumbar en su mente. Por fin se había quedado dormido. Sin embargo, su descanso fue interrumpido por un fuerte olor y el calor más abrasador que jamás hubiese sentido. Cuando abrió los ojos, su nido estaba rodeado de llamas. La tragedia había caído sobre él. De un lado se encontraba el acantilado y del otro los matorrales en los que solía buscar bichos, pero ahora cubiertos de llamas. El reseco nido que sus padres habían construido empezaba a encenderse con demasiada facilidad, y el único lugar que no podía ser tocado por las mortales llamas era el oscuro y terrible abismo que se encontraba a sus espaldas. En ese momento sentía que el mundo se desmoronaba. Seguramente era el ser más desgraciado de toda la creación, y fue cuando recordó las palabras del buitre. De él surgió un valor que creía inexistente, y viendo frente a frente al vacío, no lo pensó demasiado y se arrojó. Mientras caía pensaba que ese era el final, pero no tardó en darse cuenta que en realidad sí podía volar. De forma instintiva lo empezó a hacer y voló más alto de lo que hubiera imaginado. Aún así, en algo tuvieron razón sus miedos. En efecto, ese fue el final de su vida. El final de su vida de mediocridad y el comienzo de su vida de verdad. Desde entonces el águila dejó de temer a los momentos difíciles de la vida, pues comprendió que en verdad son una oportunidad de crecer, pues muchas veces no saldríamos de nuestra comodidad si no es que algo llega para destruir dicha comodidad y obligarnos a saltar, aunque no queramos, para descubrir que sí sabemos volar. Se nos ha hecho creer que debemos buscar una vida libre de conflictos y dificultades, y que si algo malo o desagradable sucede, es el castigo por haber hecho las cosas mal o sencillamente por tener mala suerte o por las injusticias de la vida. Esta visión del mundo no solo es falsa, sino que nos encierra en la mediocridad y nos impide entender de forma sabia esas dificultades que tiene la vida de todo mundo, pues cada crisis en tu vida es una invitación para dejar atrás eso que te está deteniendo y limitando. La clave está en si sabes o no ver la vida de esta manera. Como padres, estamos haciendo un gran daño a los hijos, pues si de por sí nosotros tenemos miedo a equivocarnos y sufrir nosotros mismos, tenemos un pavor mucho mayor y desmedido a que nuestros hijos sufran o se equivoquen. Y lejos de enseñarles a tomar una actitud constructiva frente a esas situaciones dolorosas de la vida, los enseñamos a que huyan de ellas, sin darnos cuenta que entre más tememos y evitamos las confrontaciones, los miedos y los momentos difíciles, más fuertes se hacen ellos y más débiles nosotros. Y en nuestro afán de proteger a nuestros hijos los convertimos en una frágil ramita que la vida destrozará hasta que se dé cuenta que se puede convertir en un fuerte roble.